Muy bien, damos gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el capítulo 18 del libro de Hechos. El hombre tiene que siempre pensar y contemplar tres cosas. El hombre tiene que mirarse a sí mismo, tiene que mirar a los demás y al mundo en el que vive, pero sobre todas las cosas tiene que poner su mirada siempre en el Señor. Y es nuestra mirada puesta en el Señor la que moldea la forma en la que nosotros vemos todo lo demás. Uno de mis versículos favoritos es Miqueas capítulo 6, verso 8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, cuidarme de mí y de mi propio pecado. Amar misericordia, saber que el otro también va a pecar contra mí y sin embargo yo tengo que siempre estar dispuesto a extender perdón. Y humillarte ante tu Dios. Siempre tener una actitud de nuestra mirada puesta en el Señor, con humildad, con dependencia. Nosotros en esta mañana vamos a leer un pasaje donde vamos a aprender, donde vamos a ver tres razones por las que deberíamos confiar en Dios. Nosotros vamos a ver a un hombre atravesando una situación difícil. Está acostumbrado Pablo, pero eso no significa que... Por más que uno esté acostumbrado a pasar tiempos difíciles, cada cosa difícil que pasa en nuestras vidas es un desafío. Es difícil. Digamos, haber pasado por un montón de cosas no hace que los nuevos dolores sean más leves. Siguen siendo dolores, siguen siendo sufrimiento. Y vamos a ver a un Pablo, una vez más, perseguido por aquellos que no aman el Evangelio, que no aman al Señor. Perseguido. Y vamos a ver, en este versículo Pablo ni habla, en este pasaje, no está Pablo, pero sí está lleno de confianza. Pablo igual está ahí confiando en el Señor. ¿Sí? Y vamos a ver tres aspectos que a nosotros, o tres verdades que a nosotros nos deberían ayudar a seguir confiando en el Señor, si es que hemos confiado. Vamos a, entonces, Hechos 18, 12. Habíamos visto en el pasaje anterior, Pablo llegando a una ciudad, la ciudad de Corinto, triste, desganado, solo, enfermo, mal. Y habíamos visto cómo el Señor lo consolaba, lo animaba y lo confortaba a través de los hermanos como Aquila, Priscila, hermanos que él conoce aquí, como Silas y Timoteo, que vuelven de donde estaban en Tesalónica. Vimos cómo Pablo también fue animado al ver la obra del Señor salvando a muchos, y vimos cómo Pablo fue animado incluso con el Señor hablándole directamente, diciéndole: no temas, no calles, habla. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, nadie te va a hacer nada. Ahora, esa promesa del Señor, nadie te va a hacer nada, no estaba exenta de dificultades. No es que iba a ser todo color de rosas. Al final, servir al Señor vale la pena solo si hay dificultades. O sea, si las cosas van demasiado fáciles es como para sospechar. Si usando la metáfora del pez, si uno va y todos van para el mismo lado y la corriente va y qué sé yo, mirá para dónde está yendo. Nosotros no tenemos que ser contreras, de ir siempre en contra por porfiado, pero sí tenemos que saber que el cristiano es contracultural y que ser cristiano implica sufrir, implica ser rechazado. Pero bueno, y el Señor está con nosotros y eso es lo más precioso. Leamos entonces el pasaje. Dice, Hechos 18, 12. Pero, siendo Galión procónsul de Acaya,
Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Hasta ahí la palabra del Señor. Este es un pasaje, para mí fue un pasaje desafiante. Predicar narrativa es desafiante siempre, porque nosotros vamos a pensar qué aprendemos nosotros acá de este pasaje. Nosotros, ¿qué aprendemos? Bueno, yo creo que vamos a aprender tres razones para confiar en Dios. Y yo lo hice cada encabezado como un llamado a la confianza. Confiemos en el Señor y en el poder del Señor. Y primera razón, porque Él está por encima de cualquier astucia humana. En los primeros 2 versículos de nuestro pasaje nosotros vamos a ver personas astutas. Los astutos son los que siempre están ahí queriendo buscar un camino intrincadito, pero para perjudicar. Siempre la astucia busca, la astucia mala, perjudicar a los demás. El pasaje empieza diciendo, pero siendo, ese pero nos marca el contraste de lo anterior, que decía que Pablo se quedó predicando en Corinto 1 año y medio, que era bastante atípico, digamos. Es la primera vez que Pablo se queda tanto tiempo en un lugar, en una ciudad en la que él está de visita. Su base, recordemos, está en Antioquía. Hace tiempo que no vuelve a Antioquía. Ahora desde acá va a emprender el viaje de regreso a su ciudad, a la iglesia que lo encomendó a él. Así que ese pero marca ese contraste con lo anterior. Pero siendo Galión procónsul de Acaya. Ese pero siendo son 2 palabritas, pero nos deja entender esto. En Corinto era la capital de la región de Acaya, ¿sí? De toda la región sur de Grecia. Había un gobernante, ¿no? Pero ese gobernante cambia. ¿Y quién viene? Galión. Llega, dice, pero siendo, cuando llega, otras versiones, muchas veces por ahí no les comparto todas las versiones. Está bueno leer distintas versiones de la Biblia, distintas traducciones. Hay otra traducción que dice, cuando Galión llegó a ser procónsul de Acaya. O sea, en el momento que él entra, hay un gobernante nuevo, que no los conoce, que no conoce la ciudad. ¿Qué piensan los judíos? Aprovechemos que este está recién llegado, que no conoce cómo viene la mano, y vamos y hablemos con él para tratar de lograr su objetivo. ¿Cuál es el objetivo que los judíos tienen? Que Pablo no predique más, callar el evangelio, que se termine esto. Están repodridos del evangelio ellos, no quieren saber más nada, se oponen, ¿sí? Y Pablo es un grano, porque el tipo no deja de hablar. Lo metemos preso y sigue hablando, lo agarramos a latigazo y sigue hablando, y el tipo entre los filósofos más conocidos, que nadie se anima a refutarlo, y el tipo va y se para delante de ellos y les dice: yo les predico a Cristo que va a venir y los va a juzgar. Entonces, nada lo detiene, nada lo para. Está triste, está enfermo y nada lo para. Y ellos quieren detenerlo a toda costa. Y entonces ven en esta llegada de Galión a Acaya la oportunidad justa. Vamos a hablar con el hombre, recién llega. Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó alguna vez estar en una posición de autoridad. ¿Les tocó ocupar un lugar donde antes había? A mí me tocó estar en una posición de autoridad. Y pasa esto: se te acerca para marcarte el terreno.
para marcar la cancha. Siempre hay alguien que tiene una situación que quiere conservar y entonces se te acerca para que la situación siga como está. Que este nuevo no venga a cambiar lo que a mí me gusta. Y está el que quiere cambiar, que también se te acerca. ¿Por qué? Porque quiere aprovechar el momento. Sos vos viniste nuevo, vos sois el que va a cambiar. ¿Cómo? Como yo quiero, porque al final se trata de eso. ¿Se entiende? Los judíos están aprovechando eso. Galión llega y enseguida dicen, che, tenemos gobernante nuevo. Vamos a hacer algo para detener a este tipo. Hace 1 año y pico que está predicando. Cada vez se convierte más gente, ¿no? Basta. La sinagoga nos ha quedado vacía. Crispo, era el principal de la sinagoga, se fue con ellos. Lo único que faltaba. Y entonces se organizan para ir a ver a este nuevo gobernante, que es Galión, procónsul de Acaya. Interesante, paréntesis acá. Durante mucho tiempo se criticó, siempre hay gente que quiere mostrar que la Biblia tiene errores. Hay gente cuyo deporte es ese, encontrar los errores de la Biblia. Y decían que Acaya no era una región en el Imperio Romano que tuviera un procónsul. Bueno, hace poco, 60, 70 años. En términos bíblicos es poco. Se encontró una inscripción en piedra que demuestra que en algún momento Acaya tuvo un procónsul. Adivinen cómo se llamaba el procónsul. Galión, como dice Lucas. Y se demuestra, la Biblia siempre, al final, la arqueología ha terminado demostrando que todas las afirmaciones que hace la Biblia son certeras. Y Lucas es especialmente certero, porque hay otros autores que no dan mucho detalle porque no les interesa tanto el detalle. Lucas sí da mucho detalle. Habla de puertos, habla de costumbres, habla un montón de cosas. Cada cosa que Lucas ha dicho es cierta. ¿Quién es este Galión procónsul de Acaya? No es cualquiera. No es cualquier persona. Galión era una persona bastante conocida. Tenía fama de ser un tipo como muy diplomático, de buen carácter, conciliador. Un hermano de él escribió sobre él que no había nadie a quien le cayera mal Galión. Era tan bueno que a todo, qué buen tipo este Galión, decía todo el mundo. Todo el mundo lo quería. Pero además era una persona influyente. Él era hijo de un tal Séneca, el mayor. Y hermano de otro que también se llamaba Séneca. Si ustedes tienen esos almanaques que sacan la hojita día por día, ¿no tienen? No. Antes se usaba mucho. Que atrás tenían frases, muchas frases de Séneca van a encontrar. Porque Séneca era un filósofo en esa época, muy conocido. Y no cualquier filósofo, fue el tutor de un hombre que llegó a ser emperador, de Nerón. Fue el tutor de Nerón. En ese momento, ¿qué era? Si vos sos el maestro del emperador, ¿qué sos? Un tipo influyente. Alguien que es más en Roma. Tu hermano estaba al lado de el emperador. Después le salió mal la cosa, porque Nerón era un loco. Y a lo último se enojó contra Séneca, contra Galión. Galión el padre murió. Pero se enojó con ellos. A Galión lo mandó a suicidarse. A Séneca. Y este le pidió por favor que no lo mate a él, pero lo mató igual. Más o menos unos 15 años después de esto que nosotros vamos a leer. Después de esto, Galión va a seguir ascendiendo. Va a estar solo 1 año en la calle, pero va a seguir ascendiendo. Y en 15 años va a morir. Joven, condenado, porque Nerón estaba desequilibrado. Gracias, Mauri. Y entonces, este personaje, Galión, es muy importante, muy importante. Y llega a Acaya, llega a Corinto, y los judíos dicen, vamos a verlo, vamos a marcarle la cancha, vamos a llevarle este problema que nosotros tenemos para que nos lo solucione. Siempre como nosotros queremos, porque al final la solución es esa, ¿no es cierto? Que el otro haga lo que yo quiero. Siempre la solución que nosotros esperamos es esa. Hasta cuando a veces le pedimos al Señor, tenemos que orar y decirle, Señor, no sea mi voluntad, que sea la tuya. La oración nos ayuda a eso, a entender
qué es lo mejor, porque lo mejor no es lo que nosotros queremos. Lo mejor es lo que Dios sabe que es lo mejor. Muy bien. Y dice, sigue el versículo, se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Entonces los judíos ven en la llegada de este nuevo procónsul la oportunidad de frenar la difusión del evangelio y son oportunistas, están resentidos. El verbo que usa acá Lucas, se levantaron, es katefistamai, que es levantarse en contra. No levantarse en el sentido de pararse, sino levantarse, ir en contra de alguien. ¿Sí? De común acuerdo es la palabra, no importa, de común acuerdo. La palabra que la Biblia traduce muchas veces como unánime. La Biblia muchas veces nos llama a que haya un mismo sentir en el pueblo de Dios. Haya pues ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo. Timadón. Es difícil. Sean todos ustedes de un mismo sentir, de un mismo parecer. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, ellos se levantan. ¿Y qué los une? ¿Cuál es su mismo sentir? El odio. A ellos los une el odio. Seguramente habría facciones y divisiones, no importa. El odio es más importante para ellos. Y se levantan contra Pablo, de común acuerdo, contra Pablo. Y lo llevan al tribunal. La palabra tribunal acá es bema, que era una especie de estrado donde la autoridad se sentaba y juzgaba. ¿Sí? Una especie de trono. Se usa mucho en la Biblia cuando la palabra de Dios habla del tribunal de Cristo. Bema. Era un lugar bastante importante. No es necesario que hayan ido a ese mismo lugar, al lugar físico. Pero bueno, Galión tenía la función de juzgar todo lo que pasaba. Y entonces lo llevan ahí y presentan a Pablo delante de Galión. ¿Qué quiero que vea? Que hay astucia en la elección de los enemigos del Señor. Ellos actúan de manera astuta. Galión era procónsul. No voy a entrar en mucho detalle, pero ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo estuvo en Tesalónica? Los hermanos pagaron una fianza para poder salir de la cárcel y parte de esa fianza era que Pablo no volviera a Tesalónica. No puede volver a Tesalónica Pablo a predicar. Por eso manda a Timoteo, por eso sufre tanto por la iglesia, pero la iglesia sigue creciendo igual. Pero él sufre porque no puede volver. ¿A dónde vale esa ley? ¿Dónde tiene efecto? ¿Dónde no puede predicar Pablo? Solo en Tesalónica. ¿Por qué? Porque las autoridades de Tesalónica son autoridades de ese lugar. Galión es un procónsul romano. Y encima no cualquier procónsul, es un tipo influyente. Va a seguir ascendiendo. Está como... ¿Vieron cómo es? Cuando viene un gobierno, hay un montón de gente que está... Bueno, él estaba ahí, era parte de la influencia, de los que aspiraban a cargos grandes. Ellos dicen, piensan, si nosotros logramos que Galión le prohíba a Pablo predicar, ¿a dónde no va a poder predicar Pablo? No solo en Corinto, sino en toda la región. Y probablemente otros gobernadores de otras regiones también van a estar de acuerdo con Galión. Porque vieron cómo es, ¿no? Si alguien que tiene cierto poder hace algo, todos los otros hacen lo mismo para quedar bien con ese alguien. ¿Sí? No es que cada procónsul o cada gobernador de cada provincia romana tenía autoridad. ¿Sí? Pero que Galión prohibiera a Pablo seguir predicando, no digo que sería el fin de la... porque Pablo no iba a aceptar eso, iba a seguir predicando. Pero hubiera detenido la obra del Evangelio durante mucho tiempo. Y entonces los judíos son muy astutos. Esperan el momento justo. Y es este el momento justo, es ideal. Gobernador nuevo, un tipo influyente, con mucha autoridad. Si nosotros conseguimos que este tipo lo meta preso a Pablo y no lo deje predicar nunca más, nos deshacemos de esta locura del cristianismo. Eso es lo que ellos están pensando. Y fíjense, el versículo 13 está diciendo la acusación que ellos hacen. Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios
contra la ley. La palabra persuade ahí es incitar, sobornar, corromper. Es influir, pero de una forma negativa. Ellos están diciendo, lo que este hombre está haciendo es una mala influencia para toda la ciudad. ¿Por qué? Porque lleva a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ellos quieren seguir honrando a Dios, pero dentro de la ley. No dicen qué ley. Si la ley romana o la ley judía. Lo dejan ahí medio abiertito, que Galión interprete como él quiera. Ellos están hablando de la ley judía, quieren que Galión interprete que están hablando de la ley romana. Y es un poco y un poco. Voy a leer un pedacito de un comentario. Dice, la acusación que se presentó contra Pablo ante Galión fue la de propagar una religión y sobre esta base la de formar una sociedad no contemplada en la ley romana. La comunidad y las sinagogas judías de Corinto, como las comunidades y sinagogas judías de otros lugares, por todo el empeño tenían la posición de collegium licitum. O sea, para vos poder ejercer tu religión tenías que tener un permiso del Estado. Como nosotros. Bueno, nosotros no. Pero las iglesias, una vez que las iglesias se conforman, tienen que estar registradas en un lugar, tienen que sus actividades están reguladas, todo. ¿Está bien que eso sea así? Si hay una ley que dice que las iglesias tienen que presentar sus autoridades delante del Estado, ¿está bien? Sí, está bien. Si dice que tenemos que presentar nuestros balances delante del Estado, ¿está bien? Si dice que no podemos predicar más, tenemos que predicar más live, ¿está bien? No, ahí no. Pero bueno, en Roma había leyes. Y la religión judía tenía estatus legal. Y paradójicamente, para los romanos, el cristianismo era una rama más del judaísmo. Y entonces el permiso de practicar la fe que tenía el judaísmo también era el del cristianismo. ¿Qué quieren hacer los judíos? Que se separen. Ellos dicen, no tiene nada que ver con nosotros. Prohíbanle, basta, córtenle. Nosotros sí adoramos a Dios respetando la ley. No, córtenlo. Que hay ahí astucia. Mucha astucia. Son muy vivos. Si fueran abogados serían de los mejores abogados. Buscan el mejor juzgado donde presentar la causa, buscan el mejor argumento, buscan el mejor momento. Fatal. Sigo leyendo la cita. Los acusadores de Pablo sostenían que el evangelio que él predicaba no tenía nada que ver con la fe ancestral de ellos. No era una forma verdadera de judaísmo y por lo tanto no tenía derecho de compartir la protección que la ley romana otorgaba al judaísmo. Se debía prohibir a Pablo seguir propagando el evangelio y quizá castigarlo por su actividad de propagación hasta ese momento. Esto lo saqué del comentario de Bruce. Los enemigos del evangelio están recurriendo a la astucia. A la astucia. ¿Cómo debemos nosotros como creyentes actuar ante la astucia ajena? La malicia. Nosotros decimos malicia. Cuando alguien es malintencionado, ¿cómo actuamos? Somos más vivos. Si este me quiere jorobar, yo lo jorobo peor, me le adelanto. ¿No es cierto? El mundo piensa así. Pero ¿y los creyentes? Los creyentes confían en que ellos están sirviendo al Señor, están sirviendo a la causa del Señor y confían en el Señor. ¿Cómo se manifiesta esa confianza en el Señor? Fíjese, Mateo, capítulo 10, verso 16. No lo busque. El Señor dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los creyentes necesitamos ser sabios y cuidadosos en todas las circunstancias. Siempre buscando la sabiduría en el Señor y confiando en Él. El creyente no es ingenuo, no es inocente. Sabe, se da cuenta, tiene que darse cuenta. Pero lo que no tiene es malicia.
Confiar en Dios implica que nosotros no nos angustiamos por aquello que no está en nuestras manos. Para Pablo, ¿estaba en sus manos ir al tribunal, estar ante Galión? No, tuvo que ir. No dice que lo hayan agarrado de mala manera. El verbo llevaron es llevar nada más. Fueron, presentaron la acusación, vino la policía y le dijo: Pablo, vení, que te tenés que presentar. Y él fue. En otros lugares lo agarraron, lo llevaron a empujones, a golpes. No dice eso. Eso no está dentro de lo que él pueda manejar. ¿Y qué hace? Bueno, lo acepta. Pero la sabiduría también está en que nosotros buscamos actuar, precisamente con sabiduría, en aquello que sí depende de nosotros. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Y porque confiamos en el poder de Dios. Y confiamos en que Él está por encima de cualquier astucia humana. En esta primera parte del pasaje nosotros vemos a gente actuando con maldad y astucia. Maldad y astucia. Y la respuesta de Pablo, ¿cuál puede ser? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. La segunda razón por la cual nosotros podemos confiar en el Señor es porque Él está por encima y en control de cualquier poder de este mundo. Ningún poder de este mundo puede actuar o hacer aquello que Dios no le permite. La palabra de Dios nos llama a nosotros a orar por las autoridades, ¿no es cierto? Y dice que toda autoridad es una autoridad delegada por Dios. El intendente de esta ciudad tiene autoridad, pero él probablemente no lo sepa, pero esa autoridad es una autoridad que no es de él, es de Dios al final. Dios delega esa autoridad en los gobernantes. Y tendrán que dar cuenta. Tendrán que dar cuenta por esa autoridad que ellos hoy les tienen. Pero así todo, así los gobiernos del mundo se pusieran en contra de la iglesia, nada podrían hacer que no les fuera permitido por Dios. Y eso lo vemos en estos versículos 3, 14, 15 y 16. Fíjense lo que pasa cuando Pablo es traído delante de Galión al tribunal. O sea, al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos. Pablo empieza a hablar. Se va a defender, obviamente. Él se va a defender. Él quiere seguir predicando. Él se va a defender. Él va a decir: yo soy judío. No sabemos lo que va a decir al final porque no lo dejan. ¿Quién no lo deja? Galión no lo deja. Le dice: no. Miren, esto es sencillo. Esto es problema de ustedes. Yo no tengo nada que ver con esto. Esto es, dice, si fuera algún agravio, la palabra agravio acá es transgresión, crimen, adiquema. Si fuera algún delito, algún crimen enorme, radiurgema. Si fuera así, oh judíos, y esa expresión es una expresión despectiva, porque me tienen cansado con pavada. Vienen a plantearme pavada a ustedes, les dice. Si fuera así, conforme a derecho, yo os toleraría. Si fueran ellos con un problema serio, real, grave, para la ley romana, conforme a derecho, o sea, de acuerdo a lo que a la ley, él los escucharía, les prestaría atención. Lo tendría que hacer, estaría obligado. Lo que dice Galión es que si el planteo de los judíos fuera para él un crimen contra la ley romana, él estaría no solo dispuesto, sino obligado a prestar atención al asunto. No es así, y por lo tanto, no le va a dar atención al problema. Y fíjense lo que les dice. Si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, de ustedes. Pablo, Galión entiende muy bien acá cuál es el problema. Porque ellos no dijeron a qué ley estaban refiriéndose, pero Galión entiende. Ustedes me vienen a traer un problema de ustedes. Háganse cargo ustedes, yo no tengo nada que ver. Vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. El comentario de William Ramsey lo comenta así, lo dice así a esta respuesta de Galión. Si es por cuestiones de palabras y no de acción, y de nombres, no de cosas, y de vuestra ley, no de la ley romana. O sea, ustedes me vienen a hablar acá de palabras, cuestiones de palabras.
de ustedes, no de algo que pasó, de cuestiones que están discutiendo, de cuestiones en el aire, demasiado abstractas, no de cosas que pasaron. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Hablan. Bueno, no me interesa. De nombres. A Roma no le interesaban los nombres, le interesaban las cosas. Y de vuestra ley. Es de ustedes, esa ley de ustedes. A mí la única ley que me interesa es la ley romana. Ustedes me vienen a traer un problema que no es mío, no me hago cargo. Y dice acá, les dice, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Lo que quiere lograr Galión al final es evitarse problemas. Mientras yo leía obviamente esto, ¿de quién me acordaba? De otro gobernante romano que no se quiso hacer cargo de una situación difícil. Pilato, que se lavó las manos. Bueno, Galión hace lo mismo acá. Un poco la política romana era muy movediza, mucho cambio, muchas cosas. Y cuando vos estás en una posición de poder y te gusta y te interesa y lo que vos querés hacer es tener poder precisamente, ¿cuál es tu principal preocupación? ¿Cómo mantenerte ahí? Lo que Galión quiere es ver cómo hace él para no perder poder. Cuando vos vas subiendo y en busca de poder y porque te gusta el poder y el objetivo es el poder, vos estás buscando y pensando siempre cuál es la forma de no bajar, de seguir subiendo. Y si no vas a seguir subiendo, de quedarte ahí, de no perder esa posición. Y muchas veces, si tu rol es cumplir una función, pero para vos se convirtió en una posición que querés mantener, dejás de cumplir esa posición y hacés todo lo posible para mantenerte ahí. Y la mejor forma de mantenerte ahí es evitando problemas. Evitando problemas. Que a Roma lleguen noticias de que vos hiciste las cosas bien, pero que si tuviste un problema nadie se entere. Apagalo, metelo abajo de la alfombra lo más antes posible. Galión hace eso. Dice, no, yo no me voy a meter con esto. Ahora, yo les decía a ustedes que nosotros confiamos en el poder del Señor porque Él está no solo por encima, sino también en control de todos los poderes de este mundo. Galión no lo sabe, los judíos sí lo van a saber, Pablo también lo va a entender. Pero en el momento en que él dice, a mí no me vengan con estas cosas, discútanlo entre ustedes, arréglenlo entre ustedes, lo que él está dando es, implícitamente, permiso a Pablo para seguir predicando. Al final lo que él está haciendo es permitiendo que Pablo predique. Si él hubiera actuado, se hubiera metido y hubiera condenado a Pablo, imposible, pero el evangelio se termina ahí. Pablo no puede seguir predicando. Pero cuando Galión dice, a mí no me interesa. En realidad lo que está pasando es que, lo leo, dice, la decisión de Galión significaba en realidad que Pablo y sus compañeros, en tanto no quebrantaran el orden público, continuaban gozando de la protección que la ley romana garantizaba a quienes practicaban el judaísmo. Fíjense, le dice, esto es de vuestra ley, vedlo vosotros. Para Galión, Pablo era un judío, igual que los otros. Son cuestiones de ustedes, arréglenla ustedes. ¿Qué entienden los judíos? Les está permitiendo seguir predicando. Se dio vuelta la tortilla, como dice. Porque ellos, que querían impedir que Pablo siga predicando, ahora consiguen lo contrario. Porque también esto es un precedente. Que Galión no se meta y que Galión deje que Pablo siga predicando, también es permiso para que Pablo siga en toda la región y todos los otros gobernadores también se van a enterar de esto. Y el cristianismo, al menos por un tiempo, va a seguir gozando de esta protección. De que el evangelio pueda seguir siendo predicado. Si nosotros en los versos anteriores vimos a los enemigos del evangelio usando su astucia para impedir que el evangelio siga siendo predicado, lo que vemos ahora es a Galión siendo un instrumento en las manos de Dios para garantizar que el evangelio siga siendo predicado. Su decisión de permitir que el cristianismo florezca tiene impacto en Corinto, pero en toda Acaya y en todas las regiones vecinas. Negándose a intervenir, Galión está allanando el camino a la palabra de Dios. Y esa es otra razón por la que los hijos de Dios confiamos en Dios. Incluso si el corazón del faraón se endurece. ¿Se acuerdan?
En Éxodo, el corazón de Faraón se endureció. Y él estaba siendo un instrumento del Señor. Dios es quien permite que todo suceda. Nuestro destino no está en las manos de los poderes temporales, está en las manos del Señor. Sabiendo esto, que toda autoridad es una autoridad delegada por Dios. Y eso a nosotros, ¿qué nos hace pensar? Miren, nosotros tenemos que ver esto, la iglesia siendo atacada por la astucia de los judíos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Confiar en Dios. Por el poder temporal, confiar en Dios. Por último, nosotros confiamos en Dios y en el poder de Dios, porque tenemos algo en claro. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, es para la gloria de Dios. Dios está cuidando su propia gloria. Dios está haciendo más grande, si cabe esa expresión, su propio nombre. Déjenme aclarar esta expresión. Si yo busco mi propia gloria, ¿qué soy? Un vanidoso, un orgulloso, un egocéntrico. ¿Está mal que yo busque mi propia gloria? Sí, claro. Igual la busco a veces. ¿No? Sí, a veces nos gusta. Pero ¿y que Dios busque su propia gloria? Nosotros, porque si nosotros humanizamos a Dios, Dios puede parecer que tenemos una imagen de un Dios que lo único que le importa a Él es que nosotros digamos qué piola que es Dios. Pareciera eso. Pero en realidad Dios sabe quién Él es. Dios no necesita que nosotros reconozcamos quién Dios es. ¿Quiénes necesitan reconocer quién Dios es? Nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos conocer la gloria de Dios. Nosotros necesitamos que Dios se glorifique en todo lo que hacemos. Cuando cualquiera de nosotros pasa por una situación, yo tengo que mirarme a mí mismo, tengo que mirar a los demás. Si el otro hizo algo malo, no lo relativizo, es malo. Pero yo ¿qué miro? ¿Dónde pongo mi mira? ¿Qué trato de hacer? Que mi reacción ante lo que sucede sea una reacción que glorifique a Dios. ¿Por qué? ¿Dios necesita que yo lo glorifique? No. Yo necesito que Dios sea glorificado en mí. Porque es la mejor reacción que yo puedo tener. La única reacción sabia ante cualquier circunstancia es aquella que glorifica a Dios. Es la reacción que a mí me hace bien. Es la opción buena para mí. Si yo busco otra opción, en realidad me estoy perjudicando. No sé si se entiende. El final del pasaje puede resultar un poco confuso. Terminamos en el verso 16 viendo que lo que hace Galión es echarlos. Y la palabra echarlos ahí implica violencia. Los manda a la policía, por decirlo ahora, y echen a esto, échenlo. Y los sacan afuera. Y dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Primero, todos los griegos. Depende de los manuscritos, algunos dicen todos los griegos, otros dicen todos ellos. Así que no está tan claro quiénes son los que reaccionan así. Si son, yo creo que la traducción acá está bien, digamos. Todos los griegos. ¿Qué había en Corinto y en cualquier lugar en Grecia? Antisemitismo. Había un odio hacia los judíos. Cuando los judíos salen del tribunal, los griegos aprovechan y los golpean. Especialmente a uno que se llama Sóstenes. ¿Qué es Sóstenes? Principal de la sinagoga. ¿Sí? Nosotros ya conocimos a un principal de la sinagoga que era Crispo, que se había vuelto cristiano, y ahora conocemos a este otro que era Sóstenes. No importa si eran los griegos, porque puede ser que sean los griegos los que atacan a Sóstenes, y entonces lo que hay ahí es antisemitismo, o puede ser que sean los mismos judíos que ataquen a Sóstenes, enojados porque no supo actuar bien y no supo lograr lo que ellos querían. Porque al final, en vez de conseguir que callen a Pablo, le consiguieron el permiso para que siga hablando. Mal, todo mal. Y entonces también es probable que
Un montón de gente se enojó con lo que pasó ahí. Todo mal. Consiguieron lo contrario de lo que venían a buscar. No solo no consiguieron lo que venían a buscar, sino que el resultado fue todo lo contrario. Que Pablo ahora tenga vía libre para seguir predicando. Lo que la Biblia nos dice es que este Sóstenes era uno de los principales de la sinagoga, es decir, un representante de los que se llevaron a Pablo ante el tribunal. Si Sóstenes es un judío que sufre el ataque antisemita de los griegos, la tortilla se ha dado vuelta y los victimarios se han vuelto ahora víctimas. Los que querían atacar ahora están bajo ataque. Interesante es que mientras se desata la golpiza contra Sóstenes, Galión no interviene. Si yo leo ese pasaje así, me da la impresión de que a Galión no le importa nada, pero en realidad lo que está haciendo Galión es decir, yo me declaré neutral con respecto a esto, conservo mi neutralidad. Yo no intervengo, no voy a intervenir. Y entonces el problema pasa afuera. Y dice que lo golpean. La palabra golpe ahí, Tipto, es dar una bofetada, herir. Y lo agarran a Sóstenes y lo golpean. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 1. Yo les dije que la conclusión o el encabezado de esta sección era que nosotros confiábamos en Dios porque Él está obrando para su gloria. Y ya vimos cómo aquellos que atacaban terminaron siendo ellos víctimas de su propia astucia y de su propia maldad. Pero hay un detalle no menor. Gracias, Marta. 1 Corintios, capítulo 1. Y vamos a ver a Pablo escribiéndole una carta a la iglesia que está ahora. ¿Dónde estamos nosotros con Pablo ahora? En Corinto. Esta es la primera carta que Pablo le manda a esta iglesia. Y la escribe él acompañado de un hermano. Un hermano en la fe. Adivinen cómo se llama el hermano. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No hay 100% certeza de que sea el mismo Sóstenes, pero si esto es así, ya Dios se glorifica en el hecho de que los enemigos de Dios no puedan contra el pueblo de Dios y que terminen teniendo problemas. Pero si esta fue la oportunidad para que Sóstenes llegue al conocimiento del Señor, eso es aún más glorioso. Más glorioso. Si este Sóstenes es el mismo que fue golpeado, es una maravilla cómo Dios muestra su amor y su misericordia. Veamos, repasemos la secuencia de los hechos. Los judíos primero usan su astucia para intentar impedir que Pablo siga predicando a Cristo. Dios, en su soberanía y en su providencia, hace que las autoridades romanas, en vez de cumplir esos deseos, allanen el camino al Evangelio. Y finalmente, los que atacan a Pablo son humillados y el Evangelio sigue siendo predicado. Ya Crispo se había convertido, no sería nada llamativo. Los cristianos confiamos en Dios porque hemos llegado a nosotros a conocerle como el soberano de la creación. Es una verdad sencilla. Dios está en control de todas las cosas. Pero esa verdad es la que nos sostiene, especialmente en los momentos difíciles, especialmente en los momentos de ataque. Porque vamos a tener ataques. Si yo me consigo enemigos porque soy un mal compañero de trabajo, si yo le ando robando los fibrones a otro profesor, y bueno, obviamente no me va a querer. Pero si, y merecido tengo que no me quiere, pero si hay alguien que se opone a mí por causa del nombre del Señor, es Dios el que está en control. Y si Dios va a usar mi reacción contra Él para salvarlo y para traerlo al Señor, confiamos. Nosotros confiamos en el Señor. Jesús dijo,
No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Teman más bien a aquellos que puedan destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis, no temáis. Acuérdense, esto mismo fue lo que le dijo el Señor a Pablo en el pasaje del domingo pasado. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pablo es un precioso ejemplo de alguien que confiaba en el Señor y que confió en el Señor todos los días de su vida, incluso en medio de las circunstancias difíciles y de los ataques. El cristiano se caracteriza por eso, por confiar en el Señor. No una confianza inocente, ingenua, que no conoce. Las dificultades son dificultades, los problemas son problemas. Son problemas, pero confiamos en el Señor. Y entonces lo que no está en nuestras manos, lo dejamos en las manos del Señor. Lo que sí está en nuestras manos, también confiamos en el Señor. Y entonces buscamos sabiduría para tomar las decisiones que honren al Señor, que glorifiquen al Señor. Porque cuando nosotros buscamos glorificar al Señor, sucede lo mejor. Aunque no sea lo mejor en términos de parámetros humanos. Si honrar a Dios significa dejar un trabajo cómodo, honro a Dios. El mundo te va a decir, estás loco. No importa. Honro a Dios, es lo mejor. Es lo mejor. Para Dios, para mí, yo necesito honrar a Dios y glorificar a Dios en todas las cosas. Sabiendo esto, que yo puedo confiar en que Dios es el Dios soberano. Y que nada escapa de su control. Nada. Es difícil, pero esta verdad nos sostiene en los momentos duros. Todo lo que hace Dios muestra quién y cómo Él es. Todo lo que Dios hace nos muestra su gloria. En este pasaje Dios es glorificado en que los planes de los enemigos sean desbaratados. Pero siempre Dios es glorificado en que su nombre sea exaltado y su palabra predicada. Nosotros necesitamos aprender a ver la providencia de Dios en todas nuestras circunstancias. A veces nos pasa que cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil, no sabemos cómo va a terminar la cosa. Pero la confianza en Dios nos tiene que sostener para seguir adelante. A veces nosotros miramos para atrás y vemos la mano de Dios. Y decimos, cuánta gracia, cuánta misericordia, cómo el Señor nos ha sostenido. Porque nosotros pensábamos que no era posible y el Señor... A veces no. Hay circunstancias en las que vamos a atravesar y nunca vamos a tener respuesta para lo que sucedió. Y cuando estemos con Él ni siquiera las vamos a pedir porque no las vamos a necesitar. Pero sabemos esto, todo lo que Dios hace y permite en nuestras vidas está produciendo en nosotros un mayor peso de gloria. Estamos siendo transformados a imagen del Señor. Pablo puede reaccionar a esto que le sucede acá en Corinto de la forma en la que él lo hace, porque ya le pasó muchas veces y en muchos lugares, y él vio la mano del Señor. Y ver la mano del Señor no significa decir, no importa, al final, aunque me pongan delante del paredón, al final la bala va a estar mojada y no va a salir. Si la bala sale, no importa, yo confío en Dios. Porque no es que Pablo dijo, de esta voy a salir porque yo confío en Dios. Confiar en Dios no significa que los problemas van a desaparecer. Confiar en Dios significa caminar con Dios en medio de los problemas. Y que Dios haga todo para glorificar su nombre nos da confianza. Él nos sostiene, Él cuida de nosotros porque nosotros somos suyos y Él quiere glorificarse en nosotros. Que Dios quiera glorificarse en mi vida a mí me da confianza. Porque significa que Dios va a hacer todo perfecto para mí.
incluso lo feo, incluso el sufrimiento. Dios está formándome, Dios está atrayéndome hacia Él. Permítanme terminar con esto. Solo un creyente, solo alguien que ha conocido al Señor y ha nacido de nuevo, puede experimentar esa confianza. Solo un hijo de Dios. Hoy, en muchos lugares, se le enseña a la gente, y no quiero yo caer en eso, a confiar en Dios porque sí. Y la verdad es que los únicos que pueden confiar en Dios son sus hijos. Solo un hijo de Dios puede confiar en Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Confiar en Dios implica no confiar en otras cosas. Para que yo no esté confiando en otras cosas, tengo que haber confiado en el Señor. Solo un hijo de Dios puede confiar así en Dios. Solo un hijo de Dios puede abrazar la voluntad de Dios como algo perfecto para su vida. Y entonces, la pregunta es, si no sos un hijo de Dios, tenés que ser. Tenés que venir al Señor y creer en Él. Para todo, para tu perdón, para tu caminar todos los días, dependés de la gracia de Dios. Entonces yo me planteaba, todos nosotros, ¿estoy confiando realmente en el Señor? Mi caminar en esta vida demuestra que yo estoy confiando en el Señor. He quitado la fe de mí mismo para ponerla solo en Él. No estoy diciendo que esto elimine nuestra responsabilidad de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El hermano Néstor compartía hace unos días un sermón del hermano Pelufo que es sobre este pasaje. Escúchenlo. Ahí habla de cómo nosotros somos responsables de crecer en el Señor. Somos responsables. Pero solo podemos confiar en Dios si somos hijos de Dios, si hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Yo tengo que examinarme a mí mismo. ¿Mi fe está puesta en mí mismo o está puesta en el Señor? Y si soy un hijo de Dios, también tengo que aprender a caminar y a esforzarme siempre en dependencia del Señor. Con esta confianza. Lo que Dios permite, Dios lo permite. Dios está haciendo algo bueno. ¿El dolor es bueno? No. Dios puede hacer algo bueno del dolor. Dios me va a enseñar a confiar más en Él. Dios me va a mostrar que Él es más precioso que todas las cosas. Un libro que a mí me gusta mucho es el libro de Job. Recuerdo haberlo escuchado muchas veces predicado. El libro de Job, síntesis. Job tenía todo, pierde todo. Le pasan un montón de cosas, sufre un montón y al final pareciera que recupera todo, ¿no? O al menos así escuchaba yo, me lo predicaban así. Fíjate, Job tenía 3 hijas, se le murieron, pero cuando pasa todo tiene más hijas y más lindas todavía. No es consuelo eso. Tenía un montón de vacas, las perdió y ahora tiene más. No es eso. ¿Qué consiguió Job de su sufrimiento? Conocer a Dios. Ahora te vi, te conocí. Todo lo que Dios después le da es circunstancial, es nada. Él conoció a Dios. Él conoció a Dios. Así nuestra confianza crece. Y si el sufrimiento y la persecución y que haya enemigos que me ataquen significa que Dios me va a permitir conocerlo y amarlo y disfrutarlo más, bienvenido sea.
Bienaventurados sois, dice el Señor, cuando os persigan, os vituperen por causa de mi nombre. Solo es posible si hemos confiado en Dios, si somos hijos de Dios. Oremos, hermanos.